Amigos y hermanos que nos siguen a través de las redes sociales, es un placer para nosotros poder estudiar otra lección más con ustedes. Esta semana vamos a estudiar la lección número 8, titulada Adorar al Creador. Solo Dios merece la adoración, merece toda la honra, merece toda la gloria. Él es el Creador, es el Todopoderoso, es el Rey del universo. Ya Jesús lo dijo: al Señor tu Dios adorará y a Él solo servirá. El verso para memorizar los encontramos en Apocalipsis 14:6. Y nos dice: vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Este es el primero de 3 mensajes angelicales, que se conoce como asimismo como el mensaje de los 3 ángeles. Es la proclamación del evangelio de Dios al mundo. Todo el mundo tiene que conocer del evangelio. Ya lo dijo el apóstol Pablo. Porque Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vean el conocimiento de la verdad. O sea, aquí entonces el evangelio eterno tiene que ser proclamado a todo el mundo, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, tal como dice la Biblia, tal como Dios lo dijo. En la parte del domingo, entonces, vamos a estudiar la universalidad del evangelio. El evangelio de Dios es universal, es de alcance mundial, y nos dice aquí la pregunta. Nos dice, lee Apocalipsis 14:6 y Mateo 24:14 y 28:19. ¿Qué tema en común se encuentran en estos versículos? ¿De qué manera estos versículos en conjunto nos ayudan a entender cuán importante es el alcance y el testimonio de nuestro propósito como iglesia? Estos versículos tienen un mensaje en común, porque el mismo mensaje del Apocalipsis es el mismo mensaje que encontramos en Mateo. El propósito es que el evangelio sea predicado a todo el mundo. Y la cita que tenemos acá nos da varias citas. En Apocalipsis 14:6, aquí nos dice que el evangelio debe ser predicado a toda nación, tribu, lengua y pueblo. O sea, a todas las naciones, tribu, a toda lengua. Por eso la Biblia se ha traducido casi a todos los idiomas y dialectos. Y también los pueblos. Debemos ir pueblo por pueblo con el evangelio de salvación. En Mateo 24:14, allí nos habla de que el evangelio debe ser predicado en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Esto debe ser antes del fin. Antes que termine el tiempo de gracia, todo el mundo tiene que conocer del evangelio. Ese evangelio que la Biblia llama el evangelio eterno. La eterna buenas nuevas de Dios. La eterna palabra de Dios tiene que llegar, esa buena noticia tiene que llegar a todo el mundo. En Mateo 28:19, Jesús dijo: id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. O sea, a todas las naciones, pero aquí hay algo que hay que reseñar. Hacer discípulo es mucho más que predicar. Predicar puede predicar cualquiera. Pero aquí Jesús dice que debemos hacer discípulos. Por lo tanto, dice entonces que debemos bautizarlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Lo primero que nosotros debemos hacer, según las Escrituras, es hacer discípulos. Y una vez que ya hayamos hecho un discípulo, entonces debemos bautizarlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aunque a veces la gente trata de invertir la cosa
y trata de bautizarlo primero y después hacer un discípulo. Eso no es lo que la Biblia enseña. La Biblia enseña primero a hacer el discípulo y después entonces bautizarlo y continuar enseñándole la doctrina de Jesús, enseñándole su palabra, porque termina diciendo el pasaje y enseñándole que guarden todas las cosas que os he mandado. No es solamente tratar de bautizarlo, después que lo bautizamos tratamos de ser el discípulo entonces y lo dejamos ahí. No, el pasaje es claro y dice hacer discípulo, luego bautizarlo y entonces continuar enseñándole todas las cosas que Jesús mandó. Y en el versículo que continúa dice entonces que Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Por qué es que el Evangelio debe ser predicado en todo el mundo? La última cita aquí, que es Gálatas 3:22, nos da la respuesta. Nos dice por qué debemos ir a todo el mundo y predicar el Evangelio. Por la siguiente razón. Dice aquí que la Escritura lo encerró todo bajo pecado para que la promesa en Cristo Jesús, que es por la fe, sea dada a los gentiles. O sea, la Escritura lo encerró todo bajo pecado. Todo ser humano está condenado, está bajo la condenación del pecado. Por consiguiente, entonces, todo ser humano tiene que conocer de Jesús, que es el libertador, que es el salvador, que es el que perdona los pecados. Y ahí entonces, esa es la razón por la que debemos llegar con el Evangelio de salvación a todo el mundo, porque todo ser humano sin Cristo está perdido. La misma palabra lo explica. La palabra salvación significa que el ser humano está perdido, porque el que necesita salvación es el que está perdido. Por lo tanto, debemos llegar a ellos con la palabra de Dios. Debemos predicarlo a tiempo y fuera de tiempo. De eso se trató la parte del domingo, que nos habla de que el Evangelio es de alcance mundial. La parte continúa, la parte del lunes, nos habla del ladrón en la cruz y el Evangelio eterno. En el Apocalipsis 14:6 nos habla aquí del mensaje que debe ser proclamado al mundo entero. Ese mensaje de esperanza, ya que en este mundo no hay esperanza, lo que hay es desconsuelo, desesperanza. Pero ese mensaje de esperanza, el cual Jesús trajo, tiene que llegar a todo el mundo, a todos los seres humanos. Tiene que llegar al homicida, tiene que llegar al ladrón, como es el caso del ladrón en la cruz aquí. La Biblia dice que cuando Jesús fue crucificado, como que los judíos, ellos creían, los que crucificaron a Cristo, creían que Cristo era para ellos Cristo era un malhechor. Era una persona que se hacía pasar como hijo de Dios, pero que no lo era. Por considerarlo un malhechor, crucificaron a dos malhechores con él. Y como prueba, lo crucificaron en el medio. Como quien dice, aquí está el jefe de la pandilla. Y estos malhechores, que estaba uno a la izquierda y otro a la derecha, dice la Biblia, el de la izquierda decía, estaba en armonía con la multitud, que estaba vociferando muchas cosas en contra de Jesús, estaba burlando de Jesús, estaba escarneciendo a Jesús. Y este dijo, si eres hijo de Dios, desciende de esta cruz, sálvate a ti y a nosotros. El de la derecha dijo, ni aún teme tú a Dios estando en la misma condición. Nosotros estamos aquí porque nuestros hechos lo merecen, estamos pagando nuestra culpa. Pero este es inocente, este nada ha hecho. O sea, aquí este ladrón está admitiendo que es un pecador. Cuando él dice, estamos aquí porque nuestros hechos lo merecen. O sea, él está admitiendo que es culpable, que es un pecador. Y como él se consideró un pecador, se vio perdido,
Entonces vio a Jesús como el que perdona los pecados. Vio a Jesús como el Salvador. Y eso lo animó a decir: cuando vengas en tu reino, acuérdate de mí. La Biblia dice en Proverbios 28:13: el que encubre su pecado no prosperará, pero el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Eso fue lo que hizo este ladrón. Reconoció su pecado, no lo encubrió, lo confesó. Se declaró culpable, se declaró malhechor. Y entonces imploró a Cristo, Cristo que es misericordioso y que vino para salvar a los pecadores, le aseguró la salvación. Jesús le dijo entonces: de cierto te digo hoy, estarás conmigo en el paraíso. Pasaje mal interpretado por muchos estudiosos de la Biblia. Cuando ellos creen que Jesús ese mismo día llevó a este ladrón al cielo. No, Jesús no ascendió al cielo ese día. Y mucho menos el ladrón fue al cielo tampoco. Vamos a decir que quizás yo le remito una cartita a usted. Yo le pongo la fecha, por ejemplo, hoy, día tanto, del mes tanto. Y le digo, es para hacer una invitación para que vaya conmigo a mi país, para que vaya a República Dominicana. Pero como si yo no estoy diciendo que usted y yo vamos a ir ese día a República Dominicana. Le estoy poniendo la fecha de cero, estoy diciendo ese día. Pero usted y yo vamos a ir, o quizás ahí le puedo decir, vamos a ir el mes que viene. Fue lo que Jesús le dijo al ladrón en la cruz. Le dijo: de cierto te digo hoy, o sea, le aseguró ese día que estarías con él en el reino de los cielos. Pero cuando venga en su segunda venida y lo levante del sepulcro, como ha de levantarlo a usted y a mí si estamos durmiendo en Jesús, es lo mismo que va a ocurrir con el ladrón. O sea, Jesús le aseguró la salvación. De este pasaje debemos aprender muchas cosas. En primer lugar, es la primera vez que una persona con tan pocas palabras dice tantas cosas. Hay quien habla mucho y comunica poco, y quien habla poco y comunica mucho, como el caso de este hombre. Con esas cortas palabras: cuando vengas en tu reino, acuérdate de mí, Jesús entendió todo lo que este hombre hubiese podido decir si hubiese tenido oportunidad. Pero con esto era suficiente. Jesús sabía que este hombre, si hubiese tenido la oportunidad de seguir viviendo, iba a ser un seguidor de Jesús, porque él lo reconoció como el Salvador. Jesús leyó su corazón. Por otra parte, hay un contraste aquí con el ladrón de la izquierda. Y es la primera vez también que una gente, estando tan cerca del Salvador, estando tan cerca de la salvación, se pierde. Nosotros podemos entender aquí que la actitud es la diferencia. Todos estamos en el mundo, pero la decisión que tome cada uno, la actitud de cada uno, va a hacer la diferencia. Dice un dicho que la peor decisión es la indecisión. O sea, entonces nosotros debemos entender que es el tiempo cuando debemos hacer como este ladrón. Debemos ver a Jesús como el Salvador. Considerarnos perdidos, considerar que somos pecadores, y entonces ir a Jesús, que Él ha dicho: el que viene a mí no le echo fuera. La parte del martes: temed a Dios y darle gloria. ¿Qué significa la palabra temer? Si nosotros malinterpretamos la palabra temer, quizá nos asustamos. Pero aquí la palabra temer no significa miedo, no significa terror, no significa fobia. No es el miedo que tuvo Adán cuando pecó allá en el Edén y se escondió de la presencia de Dios. Es muy diferente. Nos dice esta pregunta. Lee Apocalipsis 14:7. ¿Qué significa temer a Dios y darle gloria? ¿Cómo vamos a hacer eso?
¿Cómo encajan estos conceptos con el Evangelio? ¿Qué tiene que ver el temor de Dios o el temor a Dios con la salvación? La palabra temor, en este caso aquí, significa reverenciarlo, significa respetarlo, significa tener mayor admiración por él. Repito, significa reverenciarlo, respetarlo, sentir mayor admiración por él, verlo a él como el rey del universo, y por consiguiente entonces lo vamos a respetar. Nosotros encontramos en Génesis 22:12, cuando Abraham iba a sacrificar a su hijo Isaac, que desde el cielo, o sea, el ángel de Jehová, le dijo: Abraham, Abraham. Él contestó: heme aquí. Y el ángel le dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le haga daño, no le haga nada. Ya conozco que teme a Dios, por cuanto no rehusaste a tu único hijo, Isaac, a tu hijo unigénito, tu único hijo. Ya esto es una prueba de que tú temes a Dios. O sea, de que tú respetas a Dios, de que tú le obedeces a Dios. Vemos entonces aquí que la palabra, el temor de Dios, o el temor a Dios, está relacionado con la obediencia, que fue lo que hizo Abraham aquí, obedecer lo que Dios le mandó. En Éxodo 20:20 nos dice: y Moisés respondió al pueblo: no teman, porque para probarlo vino Dios, y para que su temor esté delante de ustedes. Moisés le infunde ánimo al pueblo: no teman, porque para probarlo vino Dios, y para que su temor esté delante de ustedes. O sea, para que el respeto de Dios esté delante de ustedes, para que la reverencia a Dios esté delante de ustedes. ¿Qué es lo que nosotros debemos hacer? Reconocer a Dios como el creador, como el sustentador, como el rey del universo, y eso basta para merecernos respeto, para que nosotros le obedezcamos. Y acá, en Job 1:9, nos dice: y respondiendo Satanás a Dios, dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿Acaso teme Job a Dios de balde? O sea, ¿acaso le obedece Job a Dios de balde? ¿Acaso reverencia a Dios, Job a Dios de balde? ¿Acaso lo respeta de balde? Y por último, en ese mismo tenor, encontramos la penúltima cita de ese día lunes, o ese día martes. Y nos dice en Eclesiastés 12:13, el fin del discurso, del fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Repito, el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque este es el todo del hombre. Aquí entendemos entonces que la prueba de que nosotros tememos a Dios, que la prueba de que somos temerosos de Dios, es cuando guardamos sus mandamientos. Porque si nosotros amamos a Dios, si lo respetamos, entonces le obedecemos, y al obedecerle, obviamente, pues vamos a guardar sus mandamientos. Y como esa parte se titula temed a Dios y darle gloria, la última cita que encontramos acá está en Mateo 5:16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras obras buenas y glorifiquen a vuestro Padre que estás en los cielos. De manera que cuando nosotros damos buen testimonio delante de los demás, cuando nosotros damos el fruto del Espíritu que Dios espera de nosotros, con esto nosotros entonces glorificamos a Dios, ya que nosotros debemos glorificar a Dios. Todo lo que nosotros hagamos debe ser para glorificar a Dios. De eso nos habla la parte del martes, de
de temer a Dios, o sea, el temor a Dios y glorificarlo. Y la parte del miércoles, el miércoles nos habla entonces, la hora de su juicio ha llegado. Aquí nosotros encontramos el mensaje que todos nosotros debemos conocer. Encontramos un mensaje que a la verdad debe llenarnos de alegría, no debe asustarnos, no debe asombrarnos, no debe atemorizarnos. El que nos hable del juicio. Dios es justicia. Y los juicios de Dios son verdaderos, los juicios de Dios son justos. Entonces es necesaria la justicia de Dios, ya que en este mundo no hay justicia. Si nosotros amamos a Dios, si nosotros respetamos a Dios, si nosotros glorificamos a Dios, entonces nada debemos temer en cuanto al juicio. Porque dice la Biblia en Gálatas 5:22 que el fruto del Espíritu es gozo, amor, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Y termina diciendo el apóstol que contra tales cosas no hay ley. Entonces, percatémonos de que nosotros estamos dando el fruto del Espíritu que Dios espera de nosotros. Y para nosotros no hay ninguna condenación, como ya está escrito en Romanos 8:1. ¿Qué dice la Biblia en Mateo 12:36? Y de todas palabras ociosas que hablaron los hombres, de ellas darán cuenta en el día del juicio. A veces hay personas que hablan y no miden sus palabras, hablan todo lo que les llega a la boca, olvidando, ignorando, pasando por alto, que todas palabras que nosotros hablemos, de ellas tendremos que dar cuenta en el día del juicio. Porque por tu palabra será justificado y por tu palabra será condenado. Es que nosotros, la persona, el ser humano, habla de las cosas que tiene en el corazón. ¿Se dijo Jesús? De la abundancia del corazón habla la boca. De acuerdo a nuestras palabras, no solamente hemos sido juzgados por Dios, sino que los hombres también nos van a juzgar de acuerdo a la palabra. El árbol se conoce por su fruto. El árbol bueno da fruto bueno, el árbol malo da fruto bueno. Desde que la gente nos ve a veces con un lenguaje incoherente para los cristianos, entonces la gente se va a dar cuenta que nosotros no somos fieles cristianos, somos temerosos de Dios y nos va a juzgar de esa manera. En Eclesiastés 12:14 dice aquí Dios Salomón: porque Dios traerá toda obra a juicio, junta con toda cosa cubierta o encubierta, sea buena o mala. O sea, todas las cosas que nosotros hacemos, nada queda en el vacío. ¿Por qué? Porque con ellas honramos a Dios o lo deshonramos. Con ella hacemos algo en favor del público, del prójimo, o en contra de él también. Entonces, por eso Dios traerá toda obra a juicio, sea cubierta o encubierta. Por eso entonces fue que dijo el mismo Jesús que cuando nosotros vayamos a hacer limosna, no las hagamos en la calle para que los hombres nos vean. Porque si la hacemos con el propósito de que los hombres nos vean, ellos nos van a recompensar. Dijo él entonces: cuando ore, entra en tu cuarto. Otra versión dice entra en tu recámara, otra versión dice entra en tu aposento. Hazlo allí en secreto, y tu Padre que ve los secretos te va a recompensar en público. O sea, ¿por qué? Para Dios no hay nada secreto. Si Dios lo ve todo, nosotros nada podemos hacer que Dios no nos vea. Ya lo dijo el salmista: ¿a dónde me iré de tu espíritu y a dónde me iré de tu presencia? Él dice que si va a los montes, allí Dios está. Si va a lo profundo del mar y allí cierra su asilo, allí lo guiará la mano de Dios, lo guiará a su diestra.
Entonces él estaba seguro que no podía esconderse a la presencia de Dios. Hermano, todas las cosas que nosotros hacemos, Dios las conoce todas y la va a traer todas a juicio. Es importante entonces que la justicia de Dios, por eso Dios va a hacer justicia. Es lo que nos dice acá en Romanos 2:6. Por lo cual pagará a cada uno conforme a su obra. ¡Qué bien! Que yo no voy a tener que pagar por lo que usted hace, ni usted va a pagar por las cosas que yo hago. Cada uno va a pagar según su obra. Por eso es justicia, por eso Dios es justo. Porque paga a cada uno conforme a lo que él merece. Entonces, esta parte aquí, que en la parte del miércoles, aquí estudiamos la hora de su juicio ha llegado. Y acá, la última parte que quisiéramos compartir con ustedes es la parte aquí que nos habla de adorar a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y la fuente de las aguas. El que hizo el cielo y la tierra, ese es el que hay que adorar. Es el que merece toda adoración. Nos dice esta pregunta. Vuelve a leer Apocalipsis 14, 6 y 7. ¿Cuáles son los elementos específicos encontrados en el mensaje del primer ángel y cómo se relacionan entre sí? Aquí nosotros encontramos el mensaje de los tres ángeles. El primero nos llama a la adoración. El primero nos llama a la reverencia, al temor a Dios. Y nos llama también, nos invita a la predicación. Y vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicar a los moradores de la tierra, diciendo en alta voz: temed a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorar a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Aquí nos dice que nos habla de dos cosas interesantes. Nos habla de la predicación y nos habla de la adoración. Pero nos dice el por qué. Cuando nos dice que debemos predicar el evangelio a todo el mundo, porque la hora de su juicio ha llegado. O sea, el tiempo ya es corto, debemos predicar la palabra. Además, el creador del universo nos manda a predicar. Pero algo que yo quisiera compartir con usted también es lo siguiente. Él nos manda a adorarlo y nos dice por qué es digno de adoración. Es digno de adoración porque es el creador del universo. Fue el que hizo el cielo, fue el que hizo la tierra, el que lo hizo a usted, el que me hizo a mí, el que no solamente creó, sino también que sustenta, el que no solamente da la vida, sino también que la preserva. Es este que nos está invitando a la adoración por medio del mensaje del primer ángel. Pero el segundo ángel también tiene un mensaje específico para nosotros. ¿Y cuál es este? Este mensaje es: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha dado de beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. El segundo ángel aquí dice que ha caído Babilonia, y dice por qué, cuál es la razón de la caída. Porque ha dado de beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Aquí la palabra vino, hay que ver qué es lo que usted hace con el vino. El vino es lo que hace que embriaga. Aquí la palabra vino significa doctrina. Entonces ha dado de beber ha embriagado a todas las naciones, ha contaminado a todas las naciones con esta falsa doctrina. ¿Y cuál es esa doctrina que aparece aquí y que nos habla el mensaje del tercer ángel? Jesús lo dijo claro. Dijo por medio de Isaías. Dijo Isaías: este pueblo de labio me honra, enseñando, de este pueblo no honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí, porque enseñan como doctrina mandamiento de hombre. Estas personas han embriagado a todo el mundo, le han enseñado mandamiento
inventado por ellos. Específicamente el mandamiento del sábado han tratado de distorsionarlo y enseñar a las personas que el sábado ya dejó de ser el cuarto mandamiento y en lugar del sábado han puesto el domingo. Es una doctrina que Dios no la conoce porque Dios no la enseñó. No es una doctrina de Dios, no está en lo dicho de Dios. En los oráculos de Jesús nunca estuvo. Entonces, el tercer ángel lo siguió diciendo: si alguno adora a la bestia o a su imagen y recibe la marca de la bestia en su frente o en su mano, él también beberá de la ira de Dios que ha sido vaciado en el cáliz puro. Ha sido vaciado puro en el cáliz, o sea, sin mezcla, sin misericordia. Sí, hermanos, sí, amigos, usted que va a ver, amigos, ustedes que verán este video, entienda de qué manera nosotros podemos embriagarnos con ese vino, con esa falsa doctrina, cuando nosotros hacemos lo que la Biblia está advirtiendo aquí en el mensaje del tercer ángel. Cuando nosotros adoramos a la bestia y a su imagen, o sea, cuando el poder político se una al poder religioso, aquí la imagen de la bestia, y usted reciba la marca en la frente o en la mano, no esté pensando que va a ser una marca literal. Observe que no es literal, porque el mismo pasaje lo dice. Aquí hay sabiduría. El que tiene sabiduría entienda. Es algo que se discierne, no es literal. Y que se discierne con el poder del Espíritu Santo que nos guía a toda verdad, que nos enseña todas las cosas que Jesús dijo. Entonces, ahí nosotros podemos entender, nosotros creemos firmemente que la marca en la frente, y esto es una reiteración, por lo hemos dicho en otros estudios, que la marca en la frente significa usted creer que el domingo es el día de reposo en vez del sábado. Y como lo que usted hace, lo que tiene en la mente, entonces usted profana el sábado, usted trabaja en sábado, porque ya usted tiene en la mente que el sábado ya no existe como mandamiento, entonces es el sello, la marca en la mano. Que Dios le bendiga, que Dios le guarde. Esperamos que esta lección de esta semana pueda ayudarnos a entender el mensaje que Dios tiene para nosotros en estos últimos días. Dios le bendiga.